Hola chicos, buenas tardes, ¿cómo están? Hola, buenas tardes. Muy bien, bueno, mil disculpas por la demora, pero bueno, se nos atrasó un poquito la otra clase por unos problemitas teníamos con internet. Bueno, como para no demorarnos más, vamos a entrar un poquito en lo que estuvimos viendo la semana pasada, que habíamos visto en cuanto a la seriedad de esófago gastroduodenal, todo lo que hacía la parte técnica para uno considerar que la imagen era diagnóstica o no, para ver si podíamos hacerle una buena lectura. Y ahora vamos a entrar un poquito en lo que podemos llegar a encontrar dentro de ese estudio que cuando recibimos en el consultorio, ¿sí? Así que vamos a ir repasando. Comparto pantalla, me avisan cuando la vean, así podemos empezar. Muy bien. Ahí se ve. Bueno, ¿se ve la pantalla? Sí, sí. Perfecto. Yo voy a apagar mi cámara por conexión, pero lo sigo desde acá. Muy bien. ¿Se escucha bien por las dudas? Sofía, que es la que más te veo acá adelante. Sí, sí, se escucha bien. Perfecto. Bueno, recuerdan que habíamos estado hablando en la clase anterior la importancia que tenía que todos estos estudios se hagan a través de un equipo de seriografía, teniendo en cuenta de que hay posibles complicaciones que a veces podemos llegar a encontrar y que por el hecho de que estamos viendo una anatomía en movimiento, nos permite básicamente poder evaluar la estructura anatómica en movimiento. Entonces, hacíamos referencia a que era importante cuando el paciente se le daba ese primer trago de contraste, que el médico especialista siga la progresión de ese medio de contraste y asegurarse de que llegue completamente a evacuarse en el estómago, ¿sí? Muchas veces una seriada se puede pedir porque el diagnóstico presuntivo son neumonías o bronquitis a repetición, por ejemplo, en el paciente. Entonces, uno puede pensar, pero la neumonía o la bronquitis corresponde al sistema respiratorio y yo estoy pidiendo una seriada donde estoy evaluando el sistema digestivo. Muchas veces tiene una relación porque posiblemente el paciente haga en alguno de sus momentos en los cuales se alimenta alguna aspiración y genere una comunicación del tubo digestivo con el sistema respiratorio. Y es importante este dato en el diagnóstico presuntivo porque es lo que con mayor atención va a prestar el médico especialista atención en el momento en el cual el paciente haga la deglución. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando toma ese primer trago de contraste, el médico va a seguir la progresión desde ese trago, desde la boca hasta que llega al estómago. ¿Para qué? Para asegurarse de que no hay pasaje del contraste a la vía aérea. ¿Cuándo puede haber pasaje de contraste a la vía aérea? Cuando nos pasan situaciones como esta. Fíjense que el paciente tomó un trago de contraste y automáticamente se empezaron a pintar todos los bronquios, toda la parte arteriobronquial, en este caso el árbol bronquial básicamente del paciente. Fíjense que fue en forma bilateral porque está tanto en el emitor derecho como en el izquierdo. Fíjense que hubo pasaje de contraste, pasó contraste a la vía aérea, estamos hablando desde un principio que el bario cuando se decanta se vuelve sólido, que tenemos que evitar de que pase a una estructura para evitar complicaciones futuras. Fíjense lo que genera si el pasaje del contraste es encima de la vía aérea. Entonces, Bien. automáticamente cuando tenemos situaciones como esta, No, no, ¿me termine y yo después escucho? le pregunto. Perfecto. Fíjense que automáticamente cuando el médico especialista ve esta situación, se corta acá el estudio, no se sigue, ¿sí? Y automáticamente terminó acá y ya se sabe por qué el paciente tiene bronquitis a repetición. Porque evidentemente ese paciente durante el largo de su día con la ingesta de alimentos se broncoaspira y eso es lo que está generando una bronquitis o una neumonía, en este caso repetición.
a lo que vuelvo a hacer hincapié es en la importancia que tiene de que estos estudios no se hagan al acecho, sino que se hagan con un equipo de serigrafía donde se controle, en este caso, que no haya comunicación del tubo digestivo con la vía aérea. Si se confirma que hay comunicación, se termina el estudio ahí, se corta y no se sigue porque obviamente estamos ante un peligro importante que le estamos generando. Hipólito, ¿querías preguntar algo? Sí, era un poco ya lo que dijiste recién, si digamos, si ahí ya cortábamos el estudio y teníamos que ir a hacerle un lavado broncoalveolar, por ejemplo, al paciente para que no se solidifique ahí el contraste. No me acuerdo bien cuánto tiempo tardaba más o menos en Generalmente, solidificarse. y en este caso es muy poquito, o sea, la imagen que yo estoy demostrando acá es una imagen obviamente grosera que es con una ingesta importante de contraste. Pero generalmente el primer sorbo es tan poquito lo que toma el paciente que no llega a ser un pintado demasiado exuberante, ¿sí? Pero donde se confirma de que hay pasaje de contraste, ya al paciente le dice no tome más. O sea, ese solo trago y ya está. Esa cantidad no es necesario tratarlo al paciente con algo posterior, ¿sí? No es lo suficientemente un caudal para que vos te genere una obstrucción, por ejemplo, a nivel bronquial, ¿sí? Pero sí es el caudal suficiente para que vos digas, se terminó el estudio, no podemos seguir, ¿sí? El paciente va a toser seguramente y parte de este contraste va a salir por la misma expectoración que va a hacer el paciente. Perfecto, profe, muchas gracias. Buenísimo. Chicos, si me escuchan más o menos, me avisan, ¿eh? Mi internet hoy es un desastre. Bien, bueno, en relación a esto que estábamos hablando, recuerdan que cuando hacíamos hincapié en colon, hablábamos de la importancia de que fuera permeable en todo su trayecto, que el calibre sea conservado en todo su trayecto y a su vez después evaluar todo lo que sería la parte de la mucosa del colon. Bueno, en el caso del esófago pasa exactamente lo mismo, ¿sí? Es importante evaluar que sea permeable, que el calibre esté conservado, aún teniendo en cuenta de que tenemos ondas peristálticas, y que toda esa mucosa del esófago también esté conservada. Recuerden que el esófago es liso, ¿sí? No tiene adherencia como hace el colon. Cuando yo ponía contraste, las paredes del colon tenía adherencia con respecto al contraste. El esófago es tan liso que el contraste no se adhiere, no queda pegado en las paredes del esófago. Por lo tanto, una vez que el paciente tragó, se hacen las imágenes y si no obtuve justo la imagen en el momento que el contraste iba pasando, tengo que darle otro sorbo porque se despinta el esófago, no se mantiene pintado durante todo el estudio como pasaba con el colon. Recuerden algo que habíamos dicho, que el esófago tenía ondas peristálticas. Por eso es importante entender que esas diferencias que tiene con respecto al calibre corresponde a ese movimiento peristáltico que está haciendo el esófago para que baje el contraste y siga la progresión hacia el estómago. Lo importante de aprender es que ese peristaltismo no se va a mantener en las tres imágenes exactamente igual, ¿sí? Porque es muy probable que cuando se obtiene la primera imagen, el peristaltismo está pasando, digamos, por un determinado sector del esófago y tal vez en la que sigue ese mismo sector está con un calibre normal y si está con peristaltismo otro segmento. Tener en cuenta que nunca vamos a tener un esófago totalmente recto y totalmente con el calibre desde la parte superior a la parte distal completamente igual, es importante porque sabemos que está la presencia de estos movimientos peristálticos. Estas imágenes radiolúcidas que yo veo dentro del esófago pertenecen al aire que también ingiere el paciente cuando hace la absorción. Fíjense que esto lo toma con bombilla el paciente. El contraste, recuerden que se preparan un vaso que ya viene medidor y se lo administra con una bombilla. Esa bombilla, cuando el paciente toma el contraste, también ingiere aire que está dentro del
recipiente. Entonces, estas imágenes radiolúcidas que ustedes ven mezcladas con la opacidad del bario son propiamente del aire que va absorbiendo el paciente. ¿Me escuchan bien por las dudas? Profe, Sí, profe. Sí. hay un compañero que quiere entrar. Cecilia, no tengo nadie en sala de espera. Por las dudas, recordale que cuál es el link, capaz que está entrando en otro. Bueno, yo le aviso porque dijo que había entrado y después se le desconectó y cuando quiso volver a entrar no podía. Ah, capaz que por eso. Todavía no lo encuentro acá en sala de espera, si no me aparece acá como que está pendiente. Ni bien lo vea, lo acepto, no hay problema. Bien. Entonces, siguiendo con esto de los calibres, ahí está, ahí apareció alguien en sala de espera, ahí lo acepté. Muchas veces nos podemos encontrar con un paciente que consulta porque tiene mal aliento, porque siente que la comida queda en la garganta, ¿sí? O porque a veces siente como que tiene una sensación de gusto feo, por ejemplo, en la boca, que es muy normal, es eso que manifiesta el paciente, y nos podemos encontrar con una patología que es muy común y que es parecida a una que ustedes ya vieron en el colon, que es el divertículo de Zenker, ¿sí? El divertículo tiene la misma característica que los divertículos de sigmoides, con la única diferencia que es más grande, ¿sí? Tiene un tamaño importante y es único. No hay varios divertículos de Zenker. Generalmente es uno que está alojado en un sector del esófago, puede ser lateral, anterior, posterior, y va a adoptar el tamaño que justo le toque en suerte al paciente, ¿no? Sabemos que un divertículo es una prolongación de la mucosa en forma de saco, de reservorio, que va a tener distintos tamaños de acuerdo al estadio en el que se encuentre. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Cuando el paciente ingiera el medio de contraste, parte de ese contraste va a pasar por la parte que está permeable, ¿sí?, del esófago y va a seguir hacia el estómago, y otra parte va a entrar y se va a contener y reservar dentro de ese gran divertículo de Zenker. Fíjense que cuando uno lo traduce a esta imagen, a una imagen radiológica, se va a encontrar con una situación como esta. Fíjense que tenemos tercio medio de esófago, donde encuentro una imagen redondeada con una línea propiamente dicha, que lo que me está marcando es un nivel hidroaéreo, donde encuentro imagen radiopaca del líquido que corresponde al bario, al material de contraste, y por encima veo imagen radiolúcida que corresponde al aire que está ingerido también por el paciente. Cuando yo tengo que acreditar una imagen como esta, no es necesario que diga que estoy observando a un paciente con un divertículo de Zenker. Si quiero decir que es compatible con, está perfecto. Si no me animo, también está bien. Lo que sí tengo que decir es que lo que me llama la atención es una imagen redondeada, ¿sí?, con un nivel hidroaéreo en su interior, donde veo imagen radiopaca perteneciente al contraste de bario y una imagen radiolúcida que está demostrándome la presencia de aire. Si a todo eso quiero decir compatible con divertículo de Zenker, lo digo, y si no, lo describo radiológicamente como lo hice recién y está bien. Y confirmo de que la imagen que estoy observando es patológica y no es normal, porque estoy dentro de la presencia de algo que no corresponde a la anatomía normal del esófago. Si me preguntan en qué posición está el paciente cuando se hizo esta imagen, si estoy viendo un nivel, es evidente que el paciente se lo hizo en posición de pie, más allá de que normalmente una seriada se empieza y se termina con el paciente en posición acostado, pero cuando hay un diagnóstico presuntivo de un posible divertículo de Zenker, como ya sabemos que hay un problema en la deglución del paciente, generalmente lo empezamos en posición de pie para ayudar a evacuar más
esa posible patología si es que está totalmente confirmado. Lo que sí tengo que saber es que si veo un nivel hidroaéreo es porque el paciente en este momento, en esta imagen, estaba en posición de pie cuando se hizo. ¿Cómo me doy cuenta qué sector anatómico estoy evaluando? Recuerden siempre evaluar las estructuras óseas que están alrededor y los sectores anatómicos que tengo alrededor. Fíjense que tengo imagen radiolúcida, que me está demostrando presencia de aire. ¿A dónde tengo aire en ese sector? En el hemitórax, ya sea derecho o izquierdo, en este caso es el derecho, y fíjense que estoy en la parte del vértice pulmonar. Si estoy en la parte del vértice pulmonar es porque estoy dentro de un esófago medio y no de un esófago proximal, que sería la boca, o terminal, que sería donde se une con el estómago. Este tipo de divertículos, generalmente cuando es tan grande, puede provocar un síntoma como por ejemplo una afonía. De acuerdo a dónde esté alojado, puede comprimir por su tamaño lo que está circundante, como por ejemplo las cuerdas vocales, si es que el paciente manifiesta, por ejemplo, esto de tener una afonía. ¿Se entiende eso? Sí, profe. Bien. Con respecto a esto de que hablamos de aprender a evaluar cuándo una estenosis es normal y cuándo es patológica, y esto que vuelvo a insistir en la importancia de que aprendamos a ver los bordes y la definición de los bordes de una imagen. Fíjense lo que pasa cuando tengo una situación como esta que se los está señalando las flechitas también. Tengo un borde de esófago que es bien definido, ya sea lateral derecho como izquierdo, ¿sí? Lo mismo pasa acá, ¿sí? Lo tengo bien definido, es liso, fíjense que puedo seguir toda la periferia, pero no así me pasa lo mismo en esta zona. Fíjense que no es liso, es irregular, no es tan definido, y si uno presta atención parece como que se le hubiese sacado un bocado al esófago acá, es como que se le faltara una parte. Fíjense cómo eso de poder definir los bordes y la irregularidad, si son limitados o no, ya me hace pensar de que esto ya no es normal, ya no es una mucosa normal en el esófago. Normalmente cuando es tan irregular, tan indefinida, es muy posible de que esto, a pesar de que sea una patología propiamente dicha, ya me está definiendo que es más una patología maligna y no benigna por ser irregular. Lo mismo pasa en esta imagen que tengo al lado. Fíjense que tengo un esófago que viene totalmente liso, bien marcado, ¿sí? Se encuentra con una irregularidad y una estenosis significativa de todo lo que es la parte distal, y luego vuelve a hacer el calibre totalmente normal. Esto es muy probable que durante el estudio, durante esa secuencia de imágenes, se haya mantenido exactamente igual en las tres imágenes. Entonces, si se mantiene de las tres imágenes exactamente igual, implica de que no es un movimiento peristáltico, sino que es básicamente una patología propiamente dicha que está alojada en ese lugar. Pero en este caso, a pesar de que yo no tengo esas dos imágenes más para compararla, me estoy dando cuenta que esta irregularidad que tiene la mucosa, esta poca limitación que tienen las paredes, ¿sí? Esta poca definición que ya veo acá, ya me está dando todos los índices de que esta imagen es una estenosis patológica, ¿sí? Y no una estenosis fisiológica como en el caso de un peristaltismo propiamente dicho. Entonces, vuelvo a repetir e insisto, en radiología no es importante el tamaño muchas veces de la imagen, sino la irregularidad de los bordes de la imagen. Tenemos que aprender a definir si esos bordes son limitados, si son definidos, si son irregulares, y eso es lo que muchas veces nos proporciona que la imagen que estoy observando sea normal y sea patológica. ¿Se entiende ese concepto? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Fíjense lo que pasa, por ejemplo, en una situación como esta. Tenemos un esófago, ¿sí?
que viene decantando el contraste, se encuentra con una estenosis totalmente irregular y totalmente indefinida en todo su periferia. Fíjense que inclusive parece como que le faltaran partes y le faltaran zonas al esófago. Normalmente todas las estenosis están asociadas a un megaesófago superior. ¿Por qué? Porque el paciente ingiere el contraste, el esófago se empieza a llenar, se empieza a distender. Cuando choca con la zona de estenosis, empieza a decantar y a pasar tan lentamente que todo el contraste que está por encima se genera una acumulación y por eso genera un megaesófago. Generalmente, vuelvo a repetir, todo estrechamiento o toda estenosis esofágica va a provocar por encima un megaesófago. ¿Por qué? Porque se acumula en el sector que es permeable y cuando llega a esas estrechaduras, esa escotadura, el hecho de tener que pasar tan lentamente provoca que esté relacionado esta estenosis finalmente con el megaesófago. Si lo traducimos a algo un poquito más grande, nos puede pasar una situación como esta. Fíjense que tenemos esófago terminal. ¿Por qué sé que es esófago terminal? Tengo base de hemidiafragma, tengo acá apenas también imagen radiolúcida de aire, tengo imagen, ¿sí? Acá radiopaca de mediastino, ¿sí? Tengo imágenes acá lineales correspondiente a todo lo que serían los arcos costales y tengo opacidad propia de todo lo que sería el abdomen superior. ¿En qué sector del esófago estoy? En el esófago terminal, donde estoy uniendo la última porción del esófago con la cámara gástrica. ¿Qué es lo que me llama la atención? El aumento de tamaño que tiene el calibre del esófago. ¿Por qué se da este megaesófago? ¿Por qué es tan grande? Porque fíjense lo estenosado y estrecho que está el pasaje del contraste a través del cardias al estómago en este caso. Entonces, fíjense que siempre un estrechamiento del esófago está asociado a un megaesófago superior, ¿sí? Se acumula el contraste, se llena, se aumenta de tamaño y la evacuación es lenta porque el calibre es bastante reducido de tamaño. Imagen a qué es compatible a lo que se conoce como una acalasia. Las acalasias generan este tipo de imagen que estamos observando, un megaesófago provocado por un estrechamiento significativo en el sector inferior a esa acalasia. Esto es lo que hace que el paciente muchas veces manifieste en la clínica que siente que la comida queda retenida un tiempo, que no baja el estómago y que pasan horas después que terminó de comer y sigue con esa sensación de pesadez y que la comida quedó atrapada, como dicen, en el pecho porque no baja hacia el estómago. Si no me animo, vuelvo a decir, en una acreditación, decir que esta imagen es compatible con una acalasia, lo que sí tengo que describir es la presencia de un megaesófago asociado a un estrechamiento, ¿sí? Y lo importante sería poder describir qué parte del esófago es la que está realmente en forma mega, ¿sí? Si es el tercio proximal, el tercio medio o el tercio inferior, como en este caso. ¿Cómo me doy cuenta? Vuelvo a repetir, reconozcan la anatomía que tengan circundante a la imagen que están evaluando. Partes blandas y partes óseas, como las fuimos describiendo. Fíjense acá, tenemos otro caso, ¿sí? También tenemos un megaesófago, fíjense el tamaño que tiene ese esófago. ¿Cómo me doy cuenta en relación a esto? Fíjense que esta es la unión del tercio distal del esófago con la cámara gástrica que está por debajo. Acá tengo de mi diafragma, acá tengo de mi diafragma, tengo imagen compatible con punta mediastínica, costillas, ¿sí? Imagen hepática de la sombra hepática que apenas se ve acá porque no es
básicamente un abdomen, la imagen que estoy observando, y fíjense que lo que estoy observando es el tercio distal del esófago con la unión a través del cardias que entra a la cámara gástrica. Fíjense la diferencia que hay de calibre de este sector con respecto al esófago que está por encima. Vuelvo otra vez a decir, tengo un megaesófago que está asociado a una estenosis significativa del tercio distal de ese esófago. Imagen compatible con una calasia, y si no me animo, no digo, pero sí describo el signo radiológico que me hace pensar en que esta imagen es patológica y no es normal. ¿Cómo está el paciente en ese momento? Vuelvo a repetir, tenemos imagen lineal, imagen radioopaca, que corresponde al líquido, del contraste de bario, imagen por encima que seguramente tengo un poco de contenido aéreo que el paciente también ingirió con el contraste. Vuelvo a repetir algo que es importante. El hecho de que el área de radiología, en este caso, sepa qué contraste utilizar y qué técnica utilizar con un estudio, depende del diagnóstico presuntivo, que es muy importante que lo realice el médico. Si yo tengo un paciente que tengo antecedentes de una calasia, ese dato es muy importante que ustedes lo agreguen en el diagnóstico presuntivo, porque ante la sospecha de una calasia, el paciente se empieza a estudiar en posición de pie y no acostado. ¿Por qué? Porque si ya tenemos por antecedente de que hay dificultad en el pasaje, al ponerlo en posición acostado y darle el contraste para que lo ingiera, se hace bastante difícil que el contraste llegue al estómago. En cambio, si yo tengo ese antecedente y empiezo a hacer el estudio con el paciente en posición de pie, ya por el hecho de estar generándole gravedad, ayuda a que el contraste se pueda evacuar mejor a la cámara gástrica. Entonces, volvemos a insistir en esto de que es importante saber por qué vamos a hacer el estudio y qué es lo que queremos buscar en el paciente, porque es la manera no solamente de decidir qué contraste va a utilizar el área de radiología para ese paciente, sino también la técnica que va a utilizar en el estudio que se le va a hacer. ¿Se entiende eso? Sí, profe. Sí, sí. En este caso solamente varitado, ¿sí? Salvo que hubiese la posibilidad de una perforación, que vamos a ver después en el estómago básicamente, que ahí sí es muy probable que no usemos el varitado. Muy bien. Bueno, seguimos avanzando. Y una imagencita que les quería mostrar rápido nada más, de que a veces el esófago puede tener una atresia esofágica. Generalmente las atresias esofágicas es cuando el esófago no está totalmente comunicado con el estómago. Ya generalmente esto se viene anticipando por una gesta que generalmente es polidramio, es cuando tiene demasiado líquido amniótico. Ya por ecografía obstétrica se está pensando en que puede haber una atresia esofágica. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Paciente recién nacido, que generalmente es de urgencia, se pide hacer una placa para confirmar o descartar que haya realmente una atresia esofágica. ¿Qué es lo que se hace? Una sonda nasogástrica, se le pone contraste en su interior, se la llena de contraste para que se vuelva radiopaca, si no, no se vería porque es plástica, y se le pide a la enfermera de la ANE o al médico neonatólogo que le coloque la sonda al paciente y que progrese hasta donde llegue esa sonda. Una vez que llegue, se tiende a que haga un enrollamiento dentro del fondo de ese esófago para saber dónde está la profundidad que tiene el esófago. Fíjense en este caso, la sonda nasogástrica, que es esta que está acá, radiopacamente, ¿sí? Llega hasta el tercio casi medio del esófago, ¿sí? Hasta acá, esto lo que me está indicando es que el esófago está permeable. Si tenemos en cuenta que el estómago está por debajo del hemidiafragma, estaría acá, fíjense que todo este trayecto es el que me está indicando de que no hay comunicación entre el esófago y el estómago, está totalmente incomunicado.
Esta es la imagen compatible y que generalmente confirma de que hay una atresia esofágica. La atresia no es un estrechamiento, no es que se me redujo el calibre, directamente no encuentro comunicación entre el esófago y el estómago, ¿sí? Realmente son hallazgos que ya se vienen anticipando, como en este caso por una ecografía obstétrica que se le ha hecho a la mamá gestante. Bien, con respecto a esto de que hablamos de las estrechamientos que a veces podemos encontrar, tenemos que también entender de que hay un sector básicamente del esófago, que es el medio, que es donde tenemos la comunicación o el contacto del esófago, que es posterior. Por delante tenemos a la tráquea y la bifurcación con la carina, y tenemos también el callado de la aorta. Fíjense que estamos en un momento crucial donde tenemos muchos elementos anatómicos importantes. Normalmente esta es la disposición normal que tenemos: el esófago, la tráquea por delante y el callado de la aorta por delante, o sea, más anterior. Hay veces que anatómicamente esta distribución se puede llegar a invertir y nos pasan situaciones como por ejemplo esta, ¿sí? El callado de la aorta se abraza a la tráquea y al abrazarse por detrás de la tráquea va a provocar una compresión en el esófago. Cuando nosotros transmitimos esto a la radiología, a la imagen que vamos a obtener, podemos encontrar situaciones como esta. Fíjense que tenemos un estrechamiento, ¿sí? Una escotadura del esófago, que generalmente se lo conoce como anillos vasculares. O sea, estos elementos vasculares provocan imágenes en anillo que generan compresiones sobre el esófago. Vuelvo a repetir, esto se puede lograr gracias a que el equipo es dinámico, gracias a que el médico especialista lo está viendo en movimiento. Y lo que vuelvo a rescatar es lo siguiente: a pesar de que hay un estrechamiento, a pesar de que hay una escotadura por un anillo vascular, fíjense los bordes están bien definidos, están bien delimitados. Esto no está marcando básicamente una patología, sino que está marcando una posición característica anatómica que tiene el paciente que se está evaluando. Vuelvo a repetir lo mismo, fíjense que acá tengo una escotadura, ¿sí? Está estrecho en relación al calibre superior y en relación al calibre inferior, pero sigue siendo el borde regular, definido, ¿sí? Y esa definición y esa regularidad ya está descartando la posible presencia de algo patológico. Chicos, ¿alguno quiere preguntar algo? De mi parte no, profe. O sea Bien. que en esa imagen, si ponemos que es una RX patológica, ya estaríamos con el diagnóstico erróneo. Exactamente. Yo lo que sí pondría, por ejemplo, en esa Lewen directamente, que lo que me llama la atención es una escotadura o una disminución de calibre, y si me animo a decir en qué tercio del esófago está perfecto, ¿sí? Como no puedo señalar que los bordes son regulares en el sector y son bien definidos. Y eso es como tu hallazgo radiológico. Podrías poner a correlacionar con el resto de las imágenes, porque solamente vas a tener una, y para poder descartar si es algo fisiológico que se mantuvo o si es algo morfológico, que es cuando se mantiene y es constante, y bueno, ya estamos pensando en algo focalizado ahí, ¿sí? Bárbaro, gracias. Bien. Otra de las situaciones que nos puede pasar es que, y esto es algo que estuvimos hablando un poquito la semana pasada, que muchas veces nosotros sabemos que funcionalmente el esófago, una vez que descarga, digamos, su contenido en el estómago a través del cardias, ¿sí? Cuando este cardias continente se abre, pasa el material, en este caso el contraste, se cierra y el contraste queda retenido en el estómago para pasar después posteriormente a la otra porción, que es la del duodeno. ¿Qué pasa? Sobre todo en pediatría, a veces pasa que el cardia no es continente por el hecho de que tiene una falta de maduración, ¿sí? Todavía tiene
una falta de elasticidad en todo lo que es su función. Entonces a veces pasa que ese niño manifiesta sensación de llanto permanente, molestias, a veces manifiesta a través de distintos movimientos que algo le molesta, ¿sí? Que algo le duele, y generalmente se puede estar pensando en un reflujo gastroesofágico. El reflujo gastroesofágico implica que el contraste va a llegar al estómago, se plenifica el estómago, se mezcla con los jugos gástricos y por una incontinencia del cardias vuelve y refluye otra vez al esófago. Al refluir al esófago, como ya está contaminado con estos ácidos que son fuertes y encima la mucosa del esófago es bastante delicada porque es fina, es sensible, provoca la misma sensación que tenemos cuando tenemos una gastritis. Entonces el niño genera llanto, dolor, a veces la mamá puede decir que se tira hacia atrás porque siente esa sensación de que necesita, digamos, liberar la zona, o a veces pide a demanda alimento. ¿Por qué? Porque si toma la teta, por ejemplo, cuanto más tome, más sensación de alivio siente porque suaviza el esófago. Si toma la mamadera, va a pedir mamadera a demanda para suavizar el esófago y calmar esa sensación de ardor. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y esto que creo que había preguntado Hipólito la semana pasada, ¿cómo me doy cuenta que es un reflujo? Cuando en la imagen, después que hice el tránsito esofágico, se planifica y se contrasta todo el esófago, tengo que ver cómo se comporta el estómago lleno, perdón, no el esófago, sino el estómago lleno. Fíjense que yo veo acá un cardio que está abierto y una columna de vario que no tiene movimientos peristálticos. Fíjense que desde el estómago hacia la parte superior de esa columna aérea no hay movimientos peristálticos. Tiene casi el mismo calibre todo el esófago. ¿Y por qué no hay movimientos peristálticos? Porque cuando asciende el contraste desde el estómago hacia el esófago, el peristaltismo no existe. El peristaltismo solo existe cuando el contraste va bajando desde el esófago hacia el estómago en la deglución. Entonces, cuando yo veo una columna tan totalmente uniforme y veo un cardias encima abierto porque está abierto acá, ¿sí? Voy a pensar de que esto es la imagen compatible de un reflujo. De acuerdo a la altura que llegue, puede ser 1, 2, 3, 4 y hasta 5 también. Voy a considerar que es 1 cuando el reflujo es insinuante, cuando recién empieza a subir. En este caso puede ser un 2 o un 3 porque ya está llegando a la base del cuello. Y puedo considerar que es 4 o 5 cuando ya llega a cavidad bucal e inclusive llega hasta el exterior. Chicos, si se llega a cortar, nos comunicamos de nuevo que falta un poquito nada más. Y en este caso, fíjense que por otra de las razones que se pida es para saber si el estómago tiene evacuación gástrica. O sea, si el contraste, una vez planificado el estómago, pasa a la otra porción, que sería el duodeno y el intestino delgado. ¿Para qué? Para confirmar o descartar de que haya una estenosis en el píloro o que haya una atrofia del píloro. En este caso, fíjense que a pesar de estar tan planificado el estómago y tan lleno de contraste, no hay pasaje al intestino delgado. Por lo tanto, esto está indicando de que el píloro no está totalmente permeable y es muy probable que sea una atresia
Bueno, chicos, creo que entramos todos. ¿Me escuchan bien por las dudas? Sí, se escucha bien. Perfecto. Bueno, entonces, cerrando un poquito lo que estábamos hablando recién, en el caso de pediatría, se evalúa la existencia de un reflujo gastroesofágico, que generalmente se da por una falta de maduración, como decíamos, urocardias, pero también otra de las cosas que se evalúa, básicamente, es la evacuación gástrica, que es cuando el contraste pasa desde el estómago hacia todo lo que sería la porción duodenal y el intestino delgado. En este caso, fíjense de que tenemos un estómago grande que está lleno de contraste y que no pasó nada al intestino delgado. Esto muchas veces también puede ser causa de reflujo, porque el estómago, al no poder evacuar hacia la porción siguiente, que en este caso sería el duodeno, no tiene otra situación que refluir también y volver a la cavidad bucal. En este caso, el paciente sale de la sala de diagnóstico y tiene que entrar al quirófano porque seguramente hay que liberar la zona del píloro, hay una estenosis pilórica importante, que es lo que hace que no haya comunicación o que esté pasado, el pasaje esté totalmente obstruido. En el caso del reflujo, si bien tenemos una patología, esto puede ser tratable a través de distintas técnicas, se le da algún tipo de bloqueador gástrico al paciente para evitar ese ardor, esa molestia que siente, y a través de unas técnicas que se le enseñan a su mamá de alimentación y posicionamiento, se puede esperar la maduración del cardias, y bueno, eso ya no respecta a mí, digamos, el tratamiento, pero tiene solución. En cambio, cuando tenemos un píloro que está totalmente obstruido, ahí tenemos que recurrir a una cirugía posterior porque tenemos que revertir esa situación. Entonces, fíjense cómo en pediatría el hecho de pedir una seriada esofagostroduodenal también tiene que ver, digamos, con otro tipo de patologías. En el caso del reflujo, también muchas veces el reflujo puede provocar neumonías a repetición. Ustedes piensen que si ese niño hace el reflujo cuando está acostado, por ejemplo, durante la noche, esta columna puede tener pasaje hacia la vía aérea. Puede generar, como veíamos en las primeras imágenes, que pase en algún momento de su día, cuando está durmiendo, haga reflujo y puede pasar parte de ese alimento a la vía aérea. Por eso muchas veces paciente pediátrico se quiere descartar o confirmar el reflujo porque está provocando, por ejemplo, una gastritis o porque puede estar provocando ese reflujo una bronquitis a repetición en el caso de pediatría también. Fíjense que como siempre es importante esto de pensar que si bien estamos evaluando tubo digestivo, puede tener conexión con el sistema respiratorio y por eso se puede también pedir o solicitar un estudio de estas características. Bien, con respecto a otra cosa que es importante, es la posición del estómago en este caso, con respecto a su topografía normal. Nosotros sabemos que el estómago generalmente está ubicado por debajo, el techo gástrico está ubicado por debajo del hemidiafragma izquierdo. Muchas veces, por una X razón, puede migrar parte de ese techo gástrico y ascender a través del cardias a la porción superior, que sería el estómago, perdón, el tórax. Fíjense esquemáticamente, nosotros sabemos que tenemos el hemidiafragma, ¿sí? A través del cardias desemboca el esófago y tenemos el techo gástrico por debajo de ese hemidiafragma. Topográficamente, esta sería la posición habitual y normal. ¿Qué es lo que pasa? A veces parte de ese techo gástrico migra a través del cardias y se aloja dentro de lo que sería la cavidad del tórax. Muchas veces puede ser incipiente, como en este caso, ¿sí? Que es algo que realmente es muy primitivo, o puede pasar que ya sea más grande, más localizado, y generalmente las dos situaciones se las considera como una hernia hiatal. Es una causa que muchas veces el paciente puede generar en la consulta, decir que la comida no baja, que siente la sensación de que se queda también
Normalmente es característico decir en la boca del estómago me queda la comida y siento que está atrapada y me cuesta que baje. A veces sienten esa sensación de eructo o continuamente esa sensación de que le falta la respiración porque está justo alojada en la zona del hemidiafragma. Y fíjense que la hernia puede ser por deslizamiento o parasofágica. ¿Cuál es la diferencia entre una y la otra? Que la de por deslizamiento va a subir y va a bajar continuamente. Entonces, por ejemplo, si el paciente almorzó y se fue a hacer abdominales, es muy probable que suba esto y baje durante todo ese proceso de que está haciendo actividad física. En cambio, la parasofágica hace que esa migración se quede continuamente ubicada ahí y no baje a pesar de que haga distintas maniobras de valsalva o distintas actividades físicas en este caso. ¿Cómo se traduce eso a cuando uno hace una seriada? Que vamos a encontrar una morfología particular del estómago en forma de 8. Fíjense que tiene una forma de 8 el estómago. ¿Por qué? Porque esta escotadura que ustedes ven acá sería el momento por el cual está pasando este sector por el cardias, ¿sí? Y parte del techo gástrico está metido dentro del tórax y la parte del fondo gástrico está metido por debajo del hemidiafragma en el abdomen. Entonces, cuando hay una migración de parte de una estructura hacia otro sector, sabemos que normalmente se lo considera una hernia. Está pasando y se está migrando hacia un lugar que no es topográficamente el que debería estar. Y en este caso puede ser que esa migración sea deslizante, que vaya y venga por una determinada situación, como por ejemplo un esfuerzo, o puede ser parasofágico, como en este caso, cuando migra y se aloja ahí y no vuelve a su lugar habitual. Radiológicamente se convierte en forma de 8 el estómago, ¿por qué? Porque tenemos una escotadura de la cual una parte está en su lugar correspondiente y la otra migró hacia el otro lugar. Con respecto a la mucosa del estómago, más allá, sí, perdón. El esófago, por ejemplo, acá no, se me cortó justo la imagen, pero el esófago tendría que estar hacia arriba, ¿sí? Acá, por ejemplo, debería estar acá arriba, pero bueno, no se ve, ¿no? Porque nos está faltando parte del estudio, de la imagen. Pero sí, fíjate que acá tenemos el hemidiafragma, esta imagen lineal está marcando el hemidiafragma, y fíjate que esto está metido dentro de lo que sería el sector del tórax, ¿sí? Esto, por ejemplo, sería ya la parte del píloro de este paciente. Esto es cuerpo gástrico, ¿sí? El fondo gástrico, y esto sería parte del techo que está por debajo del hemidiafragma una parte y la otra ascendió y está a través del cardia que está acá hacia el tórax, ¿sí? Me está faltando el esófago porque está más arriba superior todavía. Están rotadas exactamente, eso es importante. ¿Por qué están rotadas? Porque no todos los estómagos están posicionados en todos los pacientes de la misma manera. Entonces, a veces para poder demostrarte esta patología, el médico tiene que hacerlos girar hacia un lado o hacia el otro para poder proporcionarte a vos como médico, demostrarte que hay una hernia, ¿sí? A veces las hernias o la patología en sí no la puedo demostrar en un plano coronal, ¿sí? Porque no sé cómo está posicionada en el paciente. Por eso es tan importante, vuelvo a repetir, de tener un equipo de serigrafía que yo estoy viendo la anatomía del movimiento. Lo que sí es importante es que el médico, a través de los distintos cambios de decúbito, a vos te demuestre que hay una patología en ese paciente que estás evaluando. Y va a buscar la manera siempre de poder demostrártelo a través de un decambio de decúbito, a través de una oblicua. A veces lo puedo pedir inclusive que se ponga boca abajo el paciente, para poder despejarte superposición de estructuras anatómicas y que a vos te llegue el diagnóstico que querés encontrar en el paciente que estás estudiando. ¿Sí? Perfecto. Bueno, y otra de las cuestiones que por ahí podemos llegar a encontrar en la mucosa del estómago es que a veces encontramos
comúnmente llagas que decimos o lastimaduras, hendiduras, ¿sí? Que generalmente se producen en la mucosa de ese estómago. Recuerden que la mucosa es la pared interna del estómago, no estamos hablando de las paredes externas, y que generalmente esas llagas o esa lastimadura es lo que conocemos como lo que comúnmente se consulta, que son las úlceras, ¿sí? Gástricas que podemos encontrar en el paciente, y esas úlceras cuando nosotros las traducimos a imagen radiológica vamos a encontrar como zonas donde queda acumulado el contraste, ¿sí? Como reservorio también, pero es apenas, no es lo mismo que un divertículo. El divertículo es un saco, una prolongación de esa mucosa. En el caso de la úlcera es como una hendidura, como un pozo básicamente que se hace en la mucosa y que se llena, por básicamente la forma que tiene, con un medio de contraste. Fíjense que acá veo una imagen redondeada que está llena de material de contraste. En este caso, fíjense que tengo un cuerpo gástrico alargado. Las imágenes lineales son propias de lo que ya conocemos como los pliegues gástricos, y lo que me llama la atención es una imagen redondeada, ¿sí? Ahí, que generalmente se dice que es en anillo porque tiene la forma de un anillo, tiene una periferia, digamos, bien marcada y un centro radiolúcido. Por eso se dice que tiene forma de anillo. Generalmente este tipo de irregularidades dentro de la mucosa del esófago nos está demostrando que hay ulceraciones, que hay deformaciones de la mucosa y que generalmente son compatibles con úlceras gástricas. Este es otro dato interesante. Si ustedes tienen un paciente que ya lo vienen estudiando por historia clínica y saben que tiene antecedente de úlceras gástricas y un día entra, por ejemplo, a la guardia con fiebre, con un montón de síntomas que posiblemente les haga sospechar de que alguna de esas úlceras, si tiene más de una o si tiene una, está perforada, ese dato vuelve a ser relevante, porque si llega a la sala de diagnóstico un paciente con una posible úlcera perforada y hay que hacer una seriada, vamos a descartar totalmente el medio de contraste varitado y vamos a usar el medio iodado hidrosoluble. Vuelvo a repetir, el diagnóstico presuntivo muchas veces es el nexo que tenemos para que el área del diagnóstico sepa qué medio de contraste va a utilizar y qué técnica va a utilizar en el paciente, incluyendo hasta la posición con la cual se va a empezar el estudio, porque es lo que siempre que se quiere lograr es demostrar lo que ustedes están buscando con la imagen que van a recibir, ¿sí? Y así como hay en el estómago, como veíamos en en el esófago, patologías, como por ejemplo estas cuando faltan partes que parece que hay irregularidades, también pasan en el estómago. Fíjense que por ejemplo tengo un cuerpo gástrico donde tengo un borde superior bien regular, bien definido, lo puedo seguir con todo el cursor porque lo veo, pero en cambio cuando me voy al contralateral, fíjense que esta parte la veo bien definida, bien delimitada, pero toda la que sigue está totalmente irregular, indefinida, y no puedo ver cuál es el límite de esa imagen. Lo mismo me pasa en esta. Tengo un techo gástrico con aire en su interior, paciente que está en posición de pie porque tengo el aire en el techo. Fíjense que tengo todo el contraste en el cuerpo y el piso de lo que sería el estómago. Y fíjense lo que pasa en la parte distal, ¿sí? En la parte ya con la unión con el duodeno. Fíjense que tengo toda una irregularidad de su morfología, no alcanzo a definir todo ese fondo gástrico, es como que me da la sensación de que me faltan partes. Y fíjense que toda esa irregularidad que tiene las superficies, toda esa poca limitación o falta de limitación, me está generando, por un lado, saber que obviamente ese estómago es patológico, ¿sí? Pero a su vez, con la imagen característica que me está dando, es muy probable que no sea una patología normal, sino que sea una patología, perdón, eh, buena, sino que es maligna, ¿sí? Porque tiene todas las características de ser maligno. Entonces vuelvo a repetir, es importante aprender a evaluar desde la cavidad bucal hasta que lleguemos al duodeno, la permeabilidad, aprender a evaluar esto de que el calibre no va a ser siempre
continuo, de que puede haber irregularidades, que es importante saber cuando las irregularidades son normales porque son peristálticas o cuando son anormales porque no cesan durante todo el estudio, y aprender también a evaluar la periferia de la mucosa del estómago, que sea limitada, que sea regular, que no haya defectos, porque de esa manera uno puede pensar de que estamos ante una imagen que sea normal o patológica en una acreditación. Chicos, ¿quieren hacer alguna pregunta? Ahí. Perfecto. Bueno, dejo acá de compartir para poder verlos un ratito. Bueno, perfecto. Bueno, les agradezco que se hayan reconectado 2 veces, mil disculpas porque la conexión hoy ha sido bastante desastrosa. Mañana tienen la consulta experto, aprovechen a hacer esa posibilidad de conectarse, voy a hacer todo lo posible para acompañarlos, y si hay alguna imagen que quedó pendiente, que alguna cosa que por ahí no quedó muy clara, aprovechen mañana que tengan la posibilidad de tener al médico especialista, de preguntarles algo que por ahí le llame más la atención desde el punto de vista médico, y no se queden con las dudas, así llegan a la acreditación más tranquilos y más seguros con respecto a la acreditación. Recuerden siempre lo que decimos, no es importante hablar de patología, es importante hablar de signos radiológicos que me hagan pensar si la imagen que están evaluando es normal o es patológica, ¿sí? No es importante cerrar la acreditación con la patología, sino decir la imagen es normal o es patológica, nada más. Y eso va a depender de los hallazgos que hayan encontrado en la lectura que hicieron. Bueno, chicos, cualquier duda la resolvemos mañana, y bueno, que tengan un merecido descanso. Gracias por conectarse. Nos vemos. Chau, Muchas chau. gracias. Chao, Gracias. gracias. Hasta luego. Chau.